La noticia del momento en Blue Radio. A las 12 del día, 18 minutos, tenemos la noticia del momento. Estábamos pendientes de lo que iba a pasar con Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en una cárcel, en una corte de Nueva York. Recordemos que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, era el líder máximo del grupo más grande e importante criminal que hay en Colombia, conocido como el Clan del Golfo. Y ya se conoce cuál es la sentencia que le dieron a alias Otoniel en una corte norteamericana. Lucas, ¿cuántos años? Porque estábamos pendientes en Colombia de qué iba a pasar con alias Otoniel esta mañana en los Estados Unidos. Sí, señora Camila, Dairo Antonio Úsuga es finalmente condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos, país al que había sido extraditado en mayo del 2022. La defensa estaba pidiendo 25 años de cárcel, la fiscalía pedía 45 años. ¿Esto por qué? Porque no podía imponérsele una cadena perpetua porque esta pena no existe en Colombia. Finalmente la decisión es 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, de los cuales había declarado culpable en enero pasado. En una primera instancia había dicho que no, pero finalmente en enero, en una vuelta de los hechos, se declaró culpable en este país, Camila. Recordemos que a alias Otoniel lo capturan en Necoclí en octubre 23 del 2021 bajo el gobierno del presidente Iván Duque, que siempre presentó la captura de Otoniel como uno de los triunfos más importantes contra el crimen organizado en nuestro país. Hoy Ana Cristina ha condenado Otoniel a 45 años en los Estados Unidos, a pesar de que pedían la mitad de esa pena por parte de su defensa. Pero hay una comunicación que alias Otoniel le envía al presidente Gustavo Petro. ¿De qué se trata esa comunicación? Sí, así es, Camila, el presidente Gustavo Petro y al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva. Él dice pues que consciente que ya está privado de la libertad y que va a ser y que tiene esta condena, que tiene esta eventual condena, quiere reiterar su colaboración con la Corte Suprema de Justicia, con la Sala de Casación Penal de la Jurisdicción Especial para la Paz, los jueces de instancia, en donde he sido condenado por violación a los derechos humanos con el pueblo colombiano y con el mundo entero, para que por medio de la verdad pueda redimir y buscar el perdón por mi accionar y de esta forma brille la justicia y se pueda demostrar que el conflicto armado va más allá de lo que la sociedad del mundo saben de él. Es decir, con esta carta, que es una carta muy breve, toda en mayúsculas, son dos párrafos, Otoniel lo que está diciendo es: estoy firme en el aporte a la justicia, que ese era el gran susto que tenía todo el mundo cuando salió Otoniel y le dijeron, bueno, ¿y qué pasa con los aportes de la verdad? Pues aquí él dice, me reitero en el compromiso con la verdad. Porque además, Ana Cristina, después de su captura en octubre del 2021, alias Otoniel se presentó, creo que en un par de oportunidades ante la Justicia Especial para la Paz, para contar ante la JEP cuáles eran o cuál había sido su participación en el conflicto armado en Colombia, pero sobre todo su colaboración con los paramilitares y cuál habían sido sus conexiones dentro del paramilitarismo con las autoridades de nuestro país. Otoniel apareció 2 veces ante la JEP, creo. No solamente ante la JEP, Camila, recuerde también que habló con la Comisión de la Verdad y había mencionado nombres propios, había mencionado, por ejemplo, de Antioquia a Luis Pérez Gutiérrez, que ahora quiere ser gobernador de Antioquia. Él había mencionado varios nombres y recordemos que en la Comisión de la Verdad hubo un investigador de la Comisión de la Verdad a quien entraron y le robaron en su casa. Y el material que le robaron fue todo el material que tenía de Otoniel. Es decir, cuando entraron a la casa, eso fue el año pasado, cuando entraron a su casa y le robaron, todo el material que le robaron era precisamente de las entrevistas que había hecho con el comisionado Alejandro Valencia sobre Otoniel. Entonces, no solamente había hablado ante la JEP, sino también ante la Comisión de la Verdad. Pues alias Otoniel, uno de los hombres o el hombre más temido en su momento en Colombia, líder del Clan del Golfo, conocidas también como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ha sido hoy condenado a 45 años de prisión en una corte del Distrito Sur de los Estados Unidos, a donde fue extraditado en mayo 4 del año pasado. Y que bueno, lo que dicen a Cristina, le envía esa comunicación tanto al presidente Gustavo Petro como al canciller Álvaro Leiva para mencionar que su colaboración sigue vigente con las autoridades colombianas para poder esclarecer la verdad, no solo ante la Justicia Especial para la Paz, sino también ante la Corte Suprema de Justicia. Es la noticia del momento, la condena de 45 años a alias Otoniel, el señor Úsuga. Por lo pronto,